Mis bohemios amigos, bienvenidos a su acostumbrado podcast político y bohemio. Recientemente se ha llevado a cabo una reunión del G7. Recordemos que el G7 es el grupo de los 7 países, las 7 potencias más industrializadas del planeta. En esta reunión el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le pidió a sus otros homólogos, presidentes de los otros países, que levantaran las sanciones contra Irán y contra Venezuela, puesto que se necesita en estos momentos el petróleo de ambas naciones, lo cual sería un aporte gigantesco, grande, a la demanda mundial que en estos momentos se está necesitando, puesto a tanto las sanciones que se le están imponiendo a Rusia, quien era la gran estación de combustible europea, el país del que ellos dependían tanto de petróleo como del gas, y cuyos precios se han visto a la alza, exagerados, lo cual está siendo perjudicial para las economías de Europa. Entre Venezuela e Irán se suma el primer país del mundo con más reservas de petróleo, como lo es Venezuela, y el cuarto país, si no me equivoco, el cuarto, por allí debe estar, o quinto país del mundo con más reservas de petróleo, como lo es Irán. El mismo día de esta solicitud llegaron a Caracas delegaciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Estoy hablando del mismo día que se hizo la reunión del G7. Posterior a las declaraciones de Emmanuel Macron, se supo la noticia de que habían delegaciones de los Estados Unidos acá en Venezuela. Esta delegación, suponemos que están haciendo contactos para aliviar las sanciones al régimen de Nicolás Maduro, levantar el embargo petrolero que hay sobre Venezuela y posteriormente permitir la entrada, acá funcionan empresas petroleras de los Estados Unidos, pero que han estado en stand-by durante el embargo, durante las sanciones, pero que no han estado produciendo la cantidad de petróleo que acostumbraban a producir en territorio venezolano, en suelo venezolano. Pero acá están las petroleras. Pero además, el presidente Nicolás Maduro, posterior a las declaraciones de Emmanuel Macron, invita a las empresas francesas a venir a Venezuela, así como ya lo había hecho con otras empresas e incluso con capitales privados en distintos sectores de la economía o en distintos sectores industriales del país o en distintas empresas del país, a las cuales la llamaron tímidamente como una apertura de capitales extranjeros, pero no es más que un proceso de privatización, lo cual estamos de acuerdo, ya que, como dije en otros podcasts, un Estado empresario, un Estado entre más grande, se vuelve más corrupto y se pierde más dinero. A la final es la población la que termina pagando las consecuencias. Analizando la situación, y ya habíamos insistido en esto, es necesario que Europa mire a Latinoamérica, no solo a Venezuela, mire a toda Latinoamérica, porque Latinoamérica es fuente de riquezas. Yo me atrevo a decir que es la región con más riquezas en el planeta Tierra, tanto riquezas naturales, minerales, como en recursos humanos, porque no solamente somos fuente de recursos, también tenemos una gran fuente de recursos humanos de personas, las cuales estamos dispuestas a trabajar, las cuales estamos dispuestas a desarrollarnos
y muchas están ansiosas en entrar a ese mundo desarrollado del que hemos estado tan separados producto de la división entre nosotros como región, la corrupción y la mentalidad de una persona que todo el tiempo está culpando a los demás de su desgracia sin terminar de hacer algo por sí misma. Lamentablemente, esa es la historia de Latinoamérica y así ha sido Latinoamérica. Pero estas declaraciones que se dieron en el G7 eran de esperarse. Eran de esperarse porque Europa pensó en algún momento que estaba preparada para dejar de depender de los combustibles fósiles. Tuvo que llegar una guerra que, por cierto, muchas veces en conversación con otros colegas y amigos teníamos la certeza de que iba a ocurrir. Ocurrió con la invasión de Rusia a Ucrania, pero existen otros focos de conflicto, de posibles conflictos en Europa, el viejo continente, la Europa del primer mundo, aunque ya esto de primero, segundo y tercer mundo con la pandemia quedó demostrado que no existe, que existe un solo mundo. Pero esa, la Europa del primer mundo, la Europa desarrollada, la Europa que está girando a una muy delicada situación con la ya libertina democracia liberal. Y con esto quiero referirme a que está girando a políticas que más temprano que tarde, le van a traer consecuencias a sus países. Ya le está trayendo consecuencias a algunos países. Eso será tema en otro podcast, en otro análisis, sobre las consecuencias que le va a traer a Europa este libertinaje y estas políticas que están aplicando a nivel interno cada uno de los países con estos llamados movimientos verdes, movimientos progresistas que van a traer sus consecuencias. De tal forma que esperamos que, por cierto, esta delegación que ha llegado a Venezuela de los Estados Unidos, seguramente, presumimos, especulamos, que no está llegando solamente a hacer negociaciones en el ámbito petrolero, ya que la situación internacional requiere del petróleo venezolano, requiere del petróleo iraní. Esta delegación que está llegando de los Estados Unidos, estamos seguros que en su primer grupo de contacto, o de los grupos de contacto, porque ya han habido varios, están exigiéndole también al gobierno de Venezuela ciertas condiciones mínimas para recuperar, restablecer el orden pleno democrático. Estamos seguros que no es gratis tampoco el que los Estados Unidos venga con una delegación, se siente a negociar con el régimen del señor Nicolás Maduro, del presidente Nicolás Maduro, sino que también están haciendo ciertas exigencias para elecciones libres, justas y democráticas, para el respeto a los derechos humanos, a las libertades individuales, la liberación, los presos políticos y el restablecimiento pleno del orden institucional en Venezuela. Mientras tanto, estamos seguros que se están hablando del tema petrolero y en cuanto antes se va a poner en marcha
otra vez la industria petrolera en Venezuela. Puntualmente Chevron estaba haciendo contactos con su gobierno para tratar de que les permitieran no solo extraer crudo en los pozos en los que ya ellos están trabajando, sino que puedan llevar ese crudo a otros países, pueda comenzar a exportar crudo venezolano sin ningún tipo de sanciones. Esperemos cómo se van a mover las cosas, ya que si han estado siguiendo los videos que hemos estado presentando, el mundo está cambiando, se percibe que se quiere dar un nuevo orden mundial. Normalmente los órdenes mundiales se han dado con grandes guerras. Por los momentos se está llevando una en el este de Europa. Deseamos que no se expanda a otros países, a otras naciones, que por el contrario se llegue a un acuerdo, a una negociación política, Rusia devuelva los territorios ocupados ilegalmente a su país, al que les pertenecen soberanamente, que es Ucrania, y que exista paz nuevamente. Y en aquellos otros conflictos, en África, en Oriente Medio y en Oriente Central, también se llegue a una paz. Esto tienen que hacerlo los países de forma individual. No esperemos nada de las Naciones Unidas. Ya muchos saben qué posición tengo respecto a las Naciones Unidas. Es un lamentable y triste espectáculo manejado por la progresía mundial, que en nada busca la paz mundial, el entendimiento entre los países, entre las naciones y la resolución de los conflictos. Ellos tienen una agenda totalmente distinta, para lo cual fueron creados posterior a la Segunda Guerra Mundial, y creemos que van a tener el mismo destino de la Sociedad de Naciones luego de la Primera Guerra Mundial e inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ellos tienen su propia agenda, la Agenda 2030, búsquenla. Muchas de las cosas que allí aparecen les va a parecer ciencia ficción, pero no lo es la realidad. Muchas de las cosas que aparecen allí les van a asombrar, les van a causar impacto, pero busquen la Agenda Naciones Unidas 2030 para que se den cuenta que las Naciones Unidas no van a resolver estos conflictos que hay a nivel mundial. Esperemos entonces los acontecimientos para que analicemos lo que está sucediendo. Ya sabemos el presidente Nicolás Maduro recibió la delegación de los Estados Unidos, se está llevando negociaciones. No voy a especular sobre nada de lo que se está diciendo en las redes sociales y en los noticieros, porque todo es eso, mera especulación. Ni me voy a hacer eco de ello. Espero que haya información oficial, tanto de un bando como del otro, y de ahí haré mis análisis. Y esperemos qué se va a decir entonces en la reunión de la OTAN. Ya hay algunas cosas que les puedo adelantar. Por ejemplo, que se están reforzando. La OTAN va a reforzar, la OTAN le va a dar entrada a Finlandia y a Suecia, ya que el presidente Recep Tayyip Erdogan, presidente turco, levantó el veto que tenía sobre estos dos países en perjuicio de los kurdos, que a la final van a pagar las consecuencias de esta negociación. Pero lo cierto es que ya le van a dar entrada a estos países seguramente. La OTAN sigue teniendo como objetivo principal la defensa ante las agresiones rusas, para lo cual fue creada en su momento, en aquel momento, en contra del Pacto de Varsovia, contra la Unión Soviética. No ha cambiado mucho, más que nombres.
más que títulos nominales. Y ahí están los acontecimientos. Esperemos que sigan desarrollándose. Y bohemios amigos, como siempre, un gusto estar allí para ustedes. Espero que les haya gustado el video. Compártanlo, denle like. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal. Los estoy esperando acá. Los estamos esperando. Y denle clic a la campanita de notificaciones. Semanalmente le va a llegar todo lo que estamos preparando. Muchísimas gracias por estar allí. Mi nombre es Fred Erwin López. Esto es Político y Bohemio. Muchas gracias.